compartir con ustedes un poco sobre este mensaje precioso de la cruz. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 54. Primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 54. Vamos a poner por título la palabra de hoy: sorbida es la muerte en victoria. Dice aquí esta palabra: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gracias, Señor, porque tú triunfaste en la cruz. Gracias porque no tuvimos que ir allí para pagar nuestras deudas, porque aún con nuestra muerte y sufrimiento no calificaba para que pudiera satisfacer tu ira y tu justicia. Gracias por su sangre derramada en la cruz, que allanó el camino para que pudiéramos llegar a tu presencia, hasta la majestad de las alturas del Dios eterno y Padre celestial. Gracias te damos, Señor, por este día extraordinario que recordamos tu muerte en la cruz, pero nos gozamos en la resurrección de entre los muertos. Oramos dándote las gracias y te exaltamos por este programa que hemos tenido hoy, por este tiempo de fraternidad, porque sentimos, Señor, tu visitación en este lugar. Y gracias te damos porque aun cuando es oculto para el mundo, nosotros sentimos que lo has revelado para el bien de nuestras vidas. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, este es un tema realmente inagotable. Es un tema extraordinario, no solo por el contenido que tiene el mensaje, sino por los efectos que este mensaje trajo para la humanidad. No somos capaces de imaginar, mucho menos llegar a reflexionar profundamente lo que significó que Jesucristo, el verbo de vida, que Jesucristo, el Logos, el Creador, que Jesucristo en su plena expresión de gloria, de majestad sublime, dejara el cielo, dejara la morada donde habita la divinidad, donde habita el santo consejo. Y dice que él se despojó a sí mismo. Despojarse significa quitarse el traje de gloria. Del traje de gloria significa no despojarse de su divinidad, sino significa despojarse de aquel manto de resplandor, de aquel manto de esplendor, de aquel manto extraordinario, de aquel manto maravilloso, gracias, que estaba en la misma esencia de su naturaleza. El sol en su plenitud, como lo vemos hoy, no pudiéramos mirarlo un minuto, porque traería a nuestra retina, a nuestros ojos, daños irreparables. Usted puede imaginar lo que significa la esencia de la divinidad del Señor en su plenitud, en su majestad, que fue el que diseñó, fue el que creó este cielo, el que creó cuántas miles, millones de estrellas, cuánta energía hay en ese ser maravilloso. No era posible que él viniera así, porque este mundo en su naturaleza caída no podía soportar tal expresión y tal energía que venía de ese ser extraordinario e inmarcesible. Ya la palabra del Señor dice que él se despojó, ahí comenzó su humillación. Y dice que él vino al lugar más simple, al lugar más humilde, no porque fuera corrupto, no porque fuera pecaminoso, no porque fuera despreciable. Vino y nació del vientre de una muchacha joven, virgen, que Dios había elegido, que Dios había seleccionado. Esta muchacha dijo: conforme a tu palabra yo haré. Asumió el reto de la deshonra que pudiera existir, porque ella era una muchacha virgen. El Señor nació en un pesebre, el Señor nació en el lugar más bajo que se puede, se humilló hasta lo sumo
Nadie en este mundo se ha humillado como Cristo. Nadie ha estado en la posición más excelsa que Jesucristo, porque cuando Él cumplió con su palabra y su misión, dice que el Señor lo llevó ¿a dónde? Hasta lo sumo. Quiere decir que nadie ha experimentado la humillación como Jesucristo, nadie más abajo que Él. Por eso nadie está más alto que Él, porque dice que está a la diestra del Padre, sentado con el gozo eterno, con el gozo sublime, santo e inocente de haber cumplido la labor más excelsa. Y aun cuando vino a este patiñero, aun cuando vino a este mundo lleno de perversidad, de maldad, de insensibilidad, de odio, no se corrompió, no se contagió, no se contaminó. Nosotros en esta mañana tenemos la fe puesta en ese ser puro, perfecto y santo, al cual le hemos dicho, mi corazón es para ti, Señor. ¿Cuánto en esta mañana lo hemos hecho? Es mi corazón para ti, Señor. Tal muestra de amor no lo he visto en nadie ni en nada. Tú, que eres la expresión perfecta y eterna del bien, del amor, de la santidad y de la inocencia, dejaste el confort del cielo para venir y meterte en esta miasma, en esta putrefacción, pero como la flor del loto. ¿Saben la flor del loto? Dice que la flor del loto es una flor que nace en el desierto y puede venir mucho polvo y puede venir mucha tierra, pero cuando la soplas, la flor está limpia. Él vino a este desierto y se sopló sobre él todo tipo de inmundicia, todo tipo de maldad, pero cuando su sangre se derramó, fue como el soplo eterno de la vida que sopló sobre él y sobre cada uno de aquellos que en él podemos confiar. Por eso ese soplo de vida vino sobre nosotros el día que creímos. Si no hay sensibilidad ante esto, no la vamos a tener ante nada. Pero somos sensibles ante tal expresión de gracia y de amor del Señor. Por eso dice aquí este versículo, el apóstol Pablo, interpretando, disfrutando y orientando a la iglesia, dice, porque se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Cuando Él murió, cuando Él expiró en la cruz, absorbió la muerte. Y dice la Biblia, y llevó cautiva la cautividad. Lo que hizo que muriéramos, Él lo mató. Lo que hizo que estuviésemos corruptos, Él lo transformó. Por eso dice los versículos anteriores que nos enseña, he aquí os digo un misterio, lo que hablamos en la mañana. Algo oculto que no entiende el mundo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque Él absorbió la muerte, que fue la consecuencia del pecado. Y al Él absorber la muerte en la cruz y las consecuencias del pecado, nos devolvió la vida, nos devolvió al camino, nos devolvió a la esperanza de un futuro en Él por la eternidad. Este cuerpo se deshace, se desvanece mientras estemos aquí, pero el día que Él venga, esto cambiará. El día que Él venga, seremos transformados, dice Pablo. Esta es la esperanza que hay en nosotros. Y es la esperanza que debemos compartir con nuestra familia, con tu hijo. Si hay algo mal, algo anda mal con tu hijo, háblale al Padre en el nombre de Cristo que absorbió la muerte en la cruz para que Él pueda recibir esta bendición. No está en tus manos, está en las manos de Dios que se logre y que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda obrar el milagro. No hay nadie exento, no hay nadie despreciado ni fuera de la posibilidad de recibir este ministerio, esta obra maravillosa de la gracia. Hay algunos atrevidos que dicen que hay muchos por los que Cristo no murió.
no sé qué Biblia leen, porque la palabra del Señor dice que Él no tiene acepción de personas. Su amor es tan grande que si hubiese millones y millones de tierras en el mundo con billones y billones de habitantes, una sola gota de sangre era suficiente para perdonar el pecado de todos los hombres en cualquier condición que estén, ni en cualquier religión que estén. Cristo, solo Cristo salva. Cristo, solamente su sangre nos limpia de toda culpa, complejo, de maldad, de cualquier daño que hayamos hecho, de cualquier ofensa que hayamos cometido en nuestra familia. Él en su sangre nos da la oportunidad de volvernos a Él y hacer el bien. Si hasta aquí he obrado como un cuatrero, como un sinvergüenza, como un degenerado, en Cristo cambia la vida. Y lo decimos alto para que todo el mundo lo oiga. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitados serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo esperaba que, Pablo amaba tanto la venida de Cristo que decía, yo estoy con un ojo abierto, el otro cerrado, mirando a ver por dónde viene, porque yo quiero irme con Él. Las palabras del Señor se cumplen. Las profecías son exactas. Mire las noticias, aun cuando las noticias te las dan tergiversadas. Es asombroso lo que te dan. Es incertidumbre, es miedo, es temor, es angustia. Y de eso se vale el diablo y el anticristo para sembrar pánico. Pero nosotros tenemos la fe en un Dios, en un Cristo que venció la muerte y prometió que los que en Él creen seremos levantados si Él antes no había venido. Y ya no vamos a levantarnos con estas canitas, con las arruguitas, vamos a ser levantados y nos vamos a asombrar. Y ahí no hace falta ir a ciertos lugares a hacer retoque. Mientras que estemos aquí está bien, pero ya cuando lleguemos allí, el manicure por excelencia nos hizo sin defecto para su gloria y para su honra. Si tenemos unas libritas más, unas libritas menos, un pelito más, un pelito menos, no importa. La gracia de Dios es suficiente para que cuando nos veamos ahí, pero ese soy yo, dice, así te concibió Dios antes que tú fueses. Y yo tengo esa esperanza y yo tengo esa convicción, porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto son palabras grandes, ¿eh? Lo corruptible en incorrupción y esto mortal en incorrupción. ¿Dónde está la religión en el mundo que te ofrece esto? ¿Dónde está la religión en el mundo donde hay un crucificado, donde hay alguien que murió santo, puro y sin mancha para dar esa sangre por tu culpa, por la mía, por mis malos pensamientos, por toda la basura de mi vida? Es el único, se llama Jesús el Cristo. Y lo más maravilloso es que teniendo todo el poder no te obliga. Todos esos arrogantes que se burlan, todos esos arrogantes que tratan de desprestigiar el evangelio, Dios no los elimina. Dios le da una oportunidad cada día de su vida hasta el último día de ellos. Pero qué precioso y qué diferente es saber que aquellos que hemos creído en Él tenemos esta promesa de incorrupción, esta promesa de inmortalidad. Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bendito sea el nombre de Dios, hermano. ¿Dónde? Es un reto que Pablo hace a la muerte. Oh Satanás, tú no me chantajeas más. Oh Satanás, tú no te vas a burlar ni vas a hacer que yo cambie a Cristo por nada, porque la muerte, que es el método que Satanás usa para chantajear a los hombres, la muerte, que es la consecuencia primera del pecado, ya se solucionó el problema con Cristo. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón, ¿qué cosa es? Lo que pincha, lo que si te pincha mucho te mata y tú mueres, pero ya ese aguijón fue sobre Cristo.
Y Cristo fue más poderoso. Y Cristo venció sobre ese aguijón. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El único que puede decir eso se llama Jesucristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, porque en la trayectoria de nuestra vida hemos visto con hechos que Dios es una realidad. Hemos visto con hechos que Dios es amor. Hemos visto con hechos que Jesucristo es la verdad y que el Evangelio es la mejor experiencia que puede sufrir una persona. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre jamás. Hay una palabra, hermanos, que está ahí en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 40, unas palabras que el Señor está dando a sus discípulos. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuánto decimos amén? Dice, y yo, ¿quién es Él? Yo, con la autoridad que Dios me da, con la autoridad que el Padre me da por vencer a la cruz, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto decimos amén? Nosotros creemos esto. Él lo pudo decir porque Él fue a la cruz y Él resucitó. Y así como Él resucitó, también nosotros hemos de resucitar. Así que, hermanos, este es el día precioso, este es el día maravilloso que el Señor nos ha dado para exaltar y glorificar su bendito y santo nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí en el capítulo 15, quiero de primero a los Corintios para ir finalizando, porque este es un tema que es muy grande, es muy amplio y va a ser muy difícil que podamos abarcarlo todo, pero sí que hemos querido dar algunas pinceladas de lo que representó para el apóstol entender lo que Cristo dijo cuando habló a sus discípulos, que Él les levantaría el día postrero, cómo Pablo miró que Cristo resucitó, que absorbió la muerte, la eliminó como castigo definitivo para el hombre, porque ¿cuántos? Ustedes lo ven en películas, lo vemos en otras formas de gobierno que son gobiernos dictatoriales. Oye, si tú no te comprometes aquí, te doy un tiro a la cabeza. O sea que te amenazan con la vida, con la muerte. Y Cristo dijo, si a ustedes los van a perseguir, a ustedes se van a burlar de ustedes le van a decir que son locos, ustedes van y te van a presionar, aun cuando te den un tiro en la cabeza, no renuncies, porque yo resucitaré, yo resucito y te resucitaré. ¿Qué puede hacer el diablo con un cristiano? No pudieron hacer nada cuando los judíos quisieron impedir que creciera el evangelio. No pudo el diablo hacer nada cuando el imperio romano persiguió en 7 ocasiones diferentes emperadores, mataron millones y millones de cristianos, y así ha sido hoy. Mueren cristianos por su fe en Cristo, pero no le tenemos miedo, no la queremos, pero no le tememos a la muerte cuando es por Cristo, porque si Él resucitó, tú y yo también. Amén. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, y que nos digan bobo, que nos digan loco, yo muero con esa fe, si no pasó nada, no pasó nada, pero sí, la gente se la está jugando al pegado, como decíamos allá en mi tierra. Si no hay nada, yo no perdí nada. Yo no sé la gente cómo tiene la mente tan chiquita, teniendo algo tan serio en juego como es la vida, como es la resurrección, la desprecien. Porque yo, por la gracia de Dios, creo, espero y confío que Él nos levantará. Y con esto vamos a terminar. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Quiere decir que Cristo vino a revertir el daño. En Adán todos nos embarcamos, pero en Cristo todos estamos en el barco. No es lo mismo estar embarcado que estar en el barco. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando Cristo está en el barco, no importa la tormenta que lo azote, el barco no se va a hundir.
Así que no nos tiremos del barco por muchas olas que haya, no te tires del barco. Asegúrate que el Señor está en él. Y dice aquí la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es un tema teológico muy grande, pero vamos solo a leer para que veamos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, ¿qué cosa? El fin. Yo no sé los que están esperando muchos cientos de años después que Cristo venga. Yo no sé dónde lo ponen aquí. Porque dice cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Porque eso es lo que está hablando ahí. Cuando Él viene a buscar a su iglesia. Dice luego después que Él tiene su iglesia se acaba esto. Así que preparémonos hoy. Hay quienes dicen, bueno, prepárate porque cuando el arrebatamiento llegue, entonces va a haber 7 años de esto y 3 años y medio del otro y va a haber un chance ahí para ver y después vamos a tener 1000 años más. Yo creo en eso, yo creo que va a haber un milenio, va a haber eso, pero no en la forma en lo que tradicionalmente muchas veces lo hemos escuchado. Porque aquí sí dice, pero luego cada uno se dio tiempo. Cristo primero, luego los que son de Cristo, en su venida. ¿Cuándo es su venida? Cuando Él viene a buscar a su iglesia. Ese es el arrebatamiento. Ese es el momento en el que Él viene a buscar a la iglesia. Dice que primero resucitan los muertos. Ese es el orden. Después que resucitan los muertos, vamos nosotros. Y en el proceso vamos a ser ¿qué? Transformados. Y falta algo más. En el proceso de la transformación dice que el estadio final será glorificación. Oye, es sabroso lo que nos espera, es maravilloso lo que tenemos en nuestras manos, es un tesoro que no se lo vamos a entregar a Satanás, por la gracia de Dios. ¿Qué hay aquí en esta vida que nos llama, que nos es de tentación, que nos agarra, que no nos quiere soltar? ¿Cuántas cosas hay hay que soltar todas esas cosas? Porque el beneficio es tan grande que no vale la pena ni pensar que nada de lo que queremos, disfrutamos y tengamos placer en este mundo es comparado con esto que el Señor nos está regalando. Así que asegurémonos de este beneficio. Nada se compara y nada es suficiente al beneficio que Dios nos está otorgando. Dice, luego el fin. Y escuchen bien lo que dice Pablo ahí, porque hay aquí una verdad. No es un misterio, pero casi, que está siendo revelado hoy. Desde luego, estoy diciendo que está siendo revelado hoy desde el momento que fue dicho por Pablo. ¿Entiendes? Pablo dice, luego el fin, cuando entregue, ¿quién? Cristo, cuando entregue el reino a Dios. Quiere decir que cuando Él venga, levante a los muertos, seremos levantados, Él entregará el reino a quién. Él no va a inaugurar un reino. No, cuando Él venga va a entregarlo, porque Él inauguró el reino cuando vino la primera vez. Cuando Él vino, vinieron los magos y dijeron que, ¿dónde está el rey de los judíos? Oye, los magos que eran brutos, bueno, no eran tan brutos, pero los magos dijeron, ¿dónde está el rey? Porque entendieron por las estrellas que había nacido el rey. Cuando a Jesucristo lo crucificaron, ¿qué pusieron allí? Como una manera de burla, pero ¿qué dijeron? Este es Jesús, rey de los judíos. Hasta el diablo sabe que Jesús es el rey. ¿Podemos decir amén, hermano? Nosotros sabemos que Él es rey, y si Él es el rey de nuestra vida, ¿es el rey o no es el rey? ¿Él es el que manda o no es el que manda? Así que, aunque algunas veces no nos gustaría hacer lo que nos dice, pero sabemos que no estamos aquí para entender lo que Él dice, sino para obedecer lo que Él dice. Porque el cielo está lleno de gente obediente, no de gente que entendiera todo lo que Dios le dijo que hiciera. Esa es una pequeñita reflexión que tenemos que hacer, porque hay muchos cristianos que no nacen de nuevo, bueno, no son cristianos, pero que vienen a la iglesia, que porque no entienden algo se desaniman y se van. No, Dios no nos llamó para que lo entendiéramos todo. Lo que necesitamos entender va a ser suficiente para recibir todo este beneficio que nos está dando. Entonces, al final dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine. ¿Qué dice ahí? No que va a venir a poner un reino. Sino que dice que es preciso que Él reine. ¿Desde cuándo Él está reinando?
desde la eternidad, lo que se manifiesta en el hombre en su primera venida, cuando él comenzó a hacer esta obra maravillosa. Yo estoy encantado con la palabra, dice, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo lo hace? Cuando le entregue el reino al Padre celestial. Dice, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? La muerte. ¿Dónde está, oh muerte? Aleluya. Tu victoria. Porque el más grande enemigo del hombre es la muerte. Pero ese día se acabó la muerte. Y nosotros, por haber resucitado, al darle nuestro corazón a Cristo, todos en esta mañana aquí le hemos dado nuestro corazón al Señor, hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Esa es la primera resurrección. Esa es la primera resurrección. La segunda va a ser el día que Él venga. Y si no estamos físicamente aquí, Él nos levantará. Esa es la segunda resurrección. Y los resucitados son los que van con Él a la presencia del Padre y a disfrutar por la eternidad todas aquellas cosas preciosas que, fíjate si son bellas, que la disfrutarán solo los que tienen fe, porque no hay un vestigio de lo que hay en el cielo que podamos ni siquiera tener una idea de lo que hay allí. Pero es tan precioso que no puede llegar a nosotros. Es imposible que pueda llegar a nosotros lo bello que hay allí, porque todavía estamos en este cuerpo mortal. Pero un día es el premio de esa fe que eso, oye, valió la pena. Qué belleza estar en este lugar. Así que un pequeño adelanto es la iglesia, un pequeño adelanto es nosotros como cristianos, que siendo diferentes, que tenemos la paz y la gracia de Dios nuestro amor. El Señor ha resucitado. Todo lo que sufrió en la cruz, que nuestro hermano Pucho describió muy bien, nuestra hermana, que nosotros podamos tener la certeza plena de que lo que Él hizo allí, para mí no fue en vano. Yo no voy a menospreciar la cruz de Cristo. Fue tanto lo que Él sufrió que yo no lo voy a pisotear. Lo que Él sufrió yo lo abrazo, porque al abrazarlo estoy siendo liberado del pecado y de la muerte. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón esta mañana.